Bueno, gracias por atendernos, Ricardo. Otro libro del cual les hablaba, este se presentaba la pasada semana, el jueves día 7, en la Biblioteca Villa Espesa, Relatos y otros enseres de andar por casa. Había quedado con este joven escritor y, en fin, lo prometido es deuda. Manuel Murillo de las Heras, bienvenido, buenas tardes, hombre. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien. Pues muy bien, sí, tenía una tirada de 50 ejemplares. ¿Y lo has vendido todo, se tío? vendieron todo. ¿Sí? Sí. ¿Te queda solamente este, el que has traído? Me queda ese, porque ese se vendió. Sí. Pero se lo vendió a mis padres, por eso lo he podido traer. Y, ¿A tus padres les vendes el libro? claro, había que, es que el dinero había que dárselo a la editorial. Entonces, A la editorial. claro. Que es la editorial Atlantis. Atlantis, esto es. Bueno. Y me pidieron más libros y tengo una tirada de 30 encargada. Y eres psicólogo y, en fin, en rato libre escritor. Sí. ¿Ópera prima este libro o has hecho? Has escrito. Este es el primer libro Libro. totalmente, porque he publicado en otra antología o en revistas, pero ninguno había sido mío completo. Así Vale. que este es el primero. Este es el primero. Me estaba recordando que mantuvimos una entrevista, no sé si fue el año pasado, en la Feria del Libro, me estabas comentando, o el anterior, hace un par de años aproximadamente. Sí, hace 2 o 3. Ganaste este concurso. La verdad que es curioso, porque es más complejo de lo que aparentemente puede parecer, relatos improvisados, ¿no? Sí. Por recordar un poco a la gente que está en casa de qué iba esto, daban una frase, cualquier frase de un tema, y a partir de ahí tenías que completar el relato, ¿no? Y, Claro, tú ganaste todo, ese año. Sí, todos estábamos ahí durante 1 hora y todos teníamos que trabajar un relato con la misma frase inicial. Y el que, pues, según el jurado, el que mejor llevara a cabo. ¿Qué decía aquella frase, si te acuerdas? Decía, bueno, la frase no era muy original. Era, sí, decía, en un lugar de Almería de cuyo nombre no logro acordarme. Vale, así como. Sí, vale, sí, y ahí pero empezó bueno. tu historia. ¿Sí? Claro, sí. Y tiré un poco de una amnesia provocada por la misma persona que la sufría, para no salir los detectores de mentiras en un crimen. Pero qué chulo, ¿no? Sí, No, pero no quiero decir esto, hay que tener no solamente imaginación, sino esa capacidad de creación literaria, porque en una hora, que es el tiempo que os daban, ¿no? Claro. Un relato de cuánto, qué espacio. Pues era bastante poco, no llegaba a 500 palabras, me parece. Bueno. No sé, antes 150 o así. ¿Te gustó siempre escribir, Manuel? Sí. Claro. Sí. De hecho, lo veo por aquí, ahora iremos al libro para que nos cuentes un poquito de que hay que leerlo, evidentemente, como todos los libros. Has publicado relato y poesía en la revista Almiar, antologías de diversas editoriales, y esto me llama la atención, y en el periódico Ejemplar Boquense de Buenos Aires. ¿Cómo llegas hasta Argentina? Pues fue porque publiqué en una página web, publiqué yo un cuento, donde la gente podía publicar lo que quisiera, cuando quisiera. Estaba lleno de autores que no habían publicado nunca, yo entre ellos, Sí. que publicaban pues sus cosas sin que nadie los moderara. Y años después me llegó un correo de un hombre que decía que era de Buenos Aires, que había leído el cuento, que le había gustado mucho, le había parecido muy gracioso y que lo había puesto en su periódico en Buenos Aires, y me mandó escaneado el periódico. Ejemplar Boquense se llama Ejemplar Boquense. Ejemplar Boquense. Sí. Pues mira qué chulo, oye. Bueno, relato y otros enseres de andar por casa. Lo divides en 3 secciones. Vamos a diseccionar, a analizar. Cuéntanos un poco resumidamente pues, qué nos ofreces. La primera sección, que es la que da título al libro, son 15 cuentos, están protagonizados por objetos. Objetos que puede ser un espejo, una papelera, un ventilador, un calcetín sin su pareja. Y claro, cada uno tiene conflictos y están narrados de manera que te preguntas, claro, ¿qué pensaría este objeto si tuviera conciencia de su día a día, de a qué se enfrentaría? ¿Pero toman vida de alguna forma los objetos? ¿Sí? Claro, sí, todos tienen sus inquietudes. Y luego la segunda parte son cuentos más experimentales, donde el lector tiene que escoger cómo leer el cuento, porque se le presentan varias alternativas de leer unos párrafos u otros, o leer la primera palabra, la primera letra de cada palabra en lugar del cuento del tirón, e incluso hay un teatro. Y luego, ¿Un teatro inmerso en el texto? Sí, un cuento que la historia tenía que ser contada en teatro. Para que tuviera lógica, sí. Y luego la tercera parte, pues son cuentos más, digamos, típicos, en el sentido de que pues tienen sus protagonistas, tiene el planteamiento del nudo y el desenlace está mucho más estructurado, de una estructura más clásica, pero son historias. ¿Hablamos de cuentos para adultos? Sí, claro, evidentemente, ¿no? Sí.
Oye, déjame detenerme en la segunda parte, aunque la primera también tiene punto. Objetos que toman vida y cuentan un poco precisamente eso, ¿no? Su vida, ¿no? Un calcetín, claro. Un espejo y tal igual, ¿no? Sí. Pero esto que dices de dar la posibilidad al lector de leer el cuento de una forma u otra, esto para el creador, en este caso para ti, es complejo. ¿Cómo se hace esto? Sí, a veces cuando lo cuento la gente piensa en estos libros que se llama Elige tu propia aventura, pero no es eso, porque todos los párrafos se leen, pero tiene unas instrucciones en las que dice si quieres leer una historia triste tienes que leerlo en tal orden, y si quieres leer una historia alegre tienes que leerlo en otro. Entonces, claro, cada párrafo es un poco ambiguo y juega según el orden en el que hayas leído el otro, te va a crear una historia. Es decir, el lector tiene que rellenar los huecos para que esa historia le llegue de una forma alegre o de una forma pues, triste, pero son los mismos párrafos en realidad. Qué bueno. Sí, pero hacer que se implique de una forma, claro, ¿no? Al lector. Implicado está porque tiene que leerlo, ¿no? Pero sí. Le indicas, tienes dos caminos, por allí y por allá, tú eliges, ¿no? Sí, era la intención. Esa es la intención. ¿Esto es una ¿Tiene nombre esta técnica, por curiosidad, saber esto cómo? Pues seguro que la tiene, pero tú no lo sabes, ¿no? Bueno, no, pero sí que la practicas. Sí. ¿La primera vez que haces esto, este juego con Sí, se me ocurrió un día y dije, bueno, voy a probar a ver qué sale. ¿Tu formación académica como psicólogo influye en algún momento a la hora de escribir y hacer este tipo de cosas, por ejemplo? Pues no mucho. Me habría gustado que influyera más. Sí. Pero al final no termino profundizando tanto en el interior de los personajes y me quedo más con el contexto que los rodea y la historia en sí. ¿Has ejercido de psicólogo? No, todavía no. No, he estado preparándome oposiciones. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Bueno, no he ido bien ahora mismo porque hay muy pocas plazas en la sanidad pública, que son las posiciones del PIR, psicólogo interno residente. Sí. Se presentan 4.000 y pico personas para toda España y hay 130 o así plazas. Entonces, mucha competencia. Pero lo sigues intentando, evidentemente. Porque un psicólogo en su vida. ¿Deberíamos de visitarlos más de vez en cuando a los psicólogos? A ver qué tal, cómo vamos. Sí, claro, porque también está muy... No, es que está muy estigmatizado, porque la gente tiende a pensar que si va al psicólogo es porque ya te van a llamar loco o que tienes problemas serios y que no le puedes contar a nadie, pero un psicólogo está ahí para ayudar como el médico de cabecera que... Sí, Pasa que por aquello del secreto profesional, puede ser un abogado, un psicólogo, etcétera, hay otras profesiones, ¿no? que en fin, guardan este secreto, o uno presupone que se guarda, en fin, evidentemente. ¿No? A veces la necesidad de contar cosas a personas, aunque no las conozcamos, en este caso tú y yo, que acabamos de conocernos, pero sé que eres psicólogo, llego a tu consulta, me siento delante de ti y te cuento mi vida, ¿no? Esto a veces, en algunas ocasiones, es una necesidad por parte del ser humano, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el psicólogo se trabaja de otra forma, no es solo sentarte y contar tu vida, sino que el psicólogo te va llevando por donde hay una entrevista inicial para saber, bueno, cuál es el problema, por qué has venido. Claro. Y luego, bueno, cada psicólogo trabaja de una manera según se haya formado, pero se hacen ejercicios, se trabaja con metáforas, no es solo sentarse y hablar, que es la idea que se tiene, sino que hay mucho trabajo dentro de... Sentarse en el diván, eso sería el psiquiatra, ¿no? Sí. Hubo una época, yo no sé actualmente, que los psiquiatras y los psicólogos, fíjate, así, ¿no? ¿Hay buen rollo actualmente o qué? Sí, bueno, es que antes... los psiquiatras, el modelo que tienen es el de psicoanálisis, que antes también era compartido por la mayoría de psicólogos. Lo que pasa es que luego fueron saliendo más estudios, más ramas y se fueron separando mucho de la psiquiatría. ¿Por qué eliges esta carrera? Que hemos desviado un poco la conversación del libro a tu profesión, a lo que has estudiado. ¿Por qué la psicología? ¿Qué te gusta de la psicología? ¿Qué te atrae, Manuel? Pues me gustaba sobre todo porque la psicología tiene luego muchas salidas que no tienen que ver con clínica, ¿no? De recursos humanos y tal. Pero a mí me interesaba clínica pues por ayudar a la gente. A la gente. Claro. Oye, ¿este cuervo en la portada? Pues por un cuento que se llama Pesadilla, que está ahí y que el protagonista es un cuervo. Y relata como una pesadilla sobre... Se juega con el punto de vista porque al principio parece que la pesadilla la está teniendo el hombre, pero en la última línea del cuento se descubre que el que se ha despertado sobresaltado era el cuervo, en realidad. Qué bueno.
Tiene buena pinta esto que escribes, ¿eh? Me llama mucho la atención lo de los objetos cotidianos que adquieren vida y cuentan un poco cómo les va, ¿no? Bueno, hay algo a publicar bueno, acabo de hacer, ¿no? Pero quiero decir, alguna historia, algo que tengas guardado en un cajón para retomar, seguir escribiendo. Sí, tengo... hay cositas, ¿no? Sí, tengo un par de novelas y más cuentos que están ahí. ¿El cuento siempre ha estado presente en tu creación? Sí, porque me gusta bastante no solo escribirlo, sino leer cuentos. Leer cuentos. Claro, me Cuenta gusta. cuentos. Sí, pues Borges, Cortázar, y un montón de autores más, ¿no? Ese es el concepto siempre son los que vienen. Bueno, el concepto que tenemos de cuento que da la impresión que solamente se tiene que pensar que es algo infantil. Que sí, siempre claro, dedicado a la literatura infantil, juvenil, ¿no? Pero hay cuentos para adultos que son muy chulos. Claro. De hecho, quizá Borges sea uno de sus máximos exponentes, ¿no? Sí. Ribeiro, Benedetti. Benedetti siempre decía que lo que más le gustaba de él eran sus cuentos. Y claro, todo el mundo lo conoce por la poesía. Pero él, si va a la librería y busca en la sección de cuentos, busca Benedetti, hay un tocho así, con una letra pequeñísima, que es la recopilación de los cuentos que escribió. Bueno. Vas a tener que sacar una segunda edición. Venden los 50 primeros en la presentación prácticamente. Pues sí. ¿Te han dicho, en fin, la gente que lo ha leído, ha gustado? ¿Sí? Están leyéndolo ahora y están diciendo que sí, que les está gustando. Además, como son muy cortos, pues antes de dormir y tal. ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Dónde se adquiere esto? Pues de momento está a la venta en internet, en la página web de la editorial, en la editorial Atlantis, sí. Y van a salir tiradas para librerías. Que estoy esperando, hay un trámite, hay que firmar unos papeles todavía. Vale. Pero bueno, saldrá. Ópera prima como tal, aunque lleva escribiendo tiempo, pero como libro, como él decía, este es el primero, ¿vale? Relatos y otros enseres de andar por casa. Manuel Murillo de las Heras. Gracias por tu visita, Manuel. Gracias a vosotros. Que vaya bien, hombre.